Hola, hola, bienvenidos a nuestra actividad integradora número 4, el resumen. Para esta actividad vamos a identificar una lectura de las que se te proporcionan, la que más te guste. El objetivo es que redactes un resumen y que puedas invitar a otras personas a leerlo. Es decir, con tu resumen y luego la forma en que lo vas a decir oralmente, tienes que convencer a otras personas de que lo lean. ¿Qué vas a necesitar? Vas a identificar ideas principales y secundarias en un texto. Vas a identificar una lectura de interés. Vas a escribir un resumen. Ojo, vas a redactar el resumen con buena ortografía. Vas a utilizar herramientas para grabar un video y un audio o audio. En este caso, recuerdas la actividad número 2 de la semana pasada. Vamos a retomar esos videos para poder, esos tutoriales para poder saber cómo grabar un video o un audio. Y vas a exponer de manera oral el resumen para que convenzas a alguien. Debes organizar tu tiempo para redactar los textos. Muy bien, ¿qué vas a entregar? Un documento, por supuesto, en un procesador de textos o en un Word o en un Google Docs, algo que te sirva para escribir el texto, ¿ok? En ese texto vas a escribir el resumen de la obra literaria que hayas escogido y el enlace, como en la actividad número 2, al audio o al video que hayas realizado sobre el escrito, ¿ok? Entonces, número 1, aquí vienen las instrucciones, vamos a leerlas detenidamente. Dice, lee uno de los textos que se enlistan a continuación. Tú vas a escoger entre el texto de Ibargüengoitia, entre el texto de Villoro o Monsiváis, ¿ok? De estos tres, escoge uno. Te invito a leerlos así de manera general para que tú digas, este me gustó más, ¿ok? Descarga el documento, el resumen, que es este, y vamos a hacer lo que digan las instrucciones dentro del resumen. Finalmente, cuando ya hayas llenado la información, vas a guardar tu archivo con esta nomenclatura. ¿Ok? Recuerda siempre cómo se te va a evaluar. Bueno, en base a la rúbrica. Esta vez la vamos a ver primero, porque luego no vemos el final del video. En el caso de la rúbrica, bueno, vamos a ver que debes elaborar, y es lo que se te va a calificar, el resumen, ¿ok? Con la extensión solicitada que ahorita vamos a ver en el archivo. Menciona por qué elegiste esa obra, de esas tres obras una, esa por qué la elegiste. Investiga, ojo, investiga en internet sobre el contexto del autor y describe con precisión los ámbitos nacionales o internacionales que se solicitan. Esto lo vas a investigar tú, ¿ok? Y ojo, hay que ver fuentes confiables. Identifica y escribe correctamente la idea principal y las ideas secundarias. Escribe palabras clave. ¿Ok? Graba el video o el audio y proporciona la URL. Ojo con esa URL, que yo la pueda abrir y pueda escuchar tu audio o tu video. ¿Ok? Y no solo yo, recuerda que tienes una opción que para aquellos que tengan la URL lo puedan ver. No solamente me mandes el permiso a mí. ¿Ok? Bueno. Y bueno, la actitudinal es que emplees eficientemente la tecnología, por eso vamos a anexar una carátula, que puedas agregar la información solicitada, grabar la URL de tu video y que puedas utilizarlo, subirlo al espacio asignado en la plataforma. Ojo, solo por la plataforma. En el aspecto comunicativo, bueno, que tu información sea clara, coherente, precisa y que respetes las reglas de etiqueta para la comunicación virtual. Ojo, no debes tener errores de sintaxis u ortografía. A partir de un error se va castigando tu calificación, ¿ok? El video o audio tiene una alta calidad y su discurso oral es fluido y comprensible. Puedes tener uno que otro error, pero trata de que tu voz tenga una entonación, tenga lo que ya vimos en la oralidad de lo que es la semana número 1, que debes tener esa entonación, esa pausa, que se debe escuchar claro tu mensaje, ¿ok? Entonces trata de practicar, no queda la primera. Pensamiento crítico. Identifica el tema con la intención y las partes de las expresiones orales y escritas de un texto. Por eso hay que elaborar el resumen claro y conciso. Recuperas aprendizajes previos respecto a la organización del tiempo. Esto lo vimos en esta semana, desde la semana pasada, de cómo organizar tus 24 horas, pero también en este caso se te pide que hagas todo el proceso de la planificación de tu escritura. ¿Recuerdas? Lo expliqué en la actividad número 3. Si no lo recuerdas, te invito a checar de nuevo esa actividad, de que todas tareas deben tener una fase de, pues estas fases de escritura. Yo creo que sí lo vamos a retomar en un momento. Bueno,
Entonces, esto fue la rúbrica. Procura cumplirla al 100% para que tu calificación esté en excelente. Pero ojo, también no hagas esta tarea solamente para cumplir. Recuerda, como siempre, nuestro lema es poderlo aplicar en la vida. Entonces, y mejorar nuestras habilidades y competencias. Entonces, vamos a hacer nuestra actividad lo mejor posible, ¿ok? Bueno, entonces para poder realizar esta actividad, dice número 1, lee uno de los textos que se enlistan a continuación. En nuestro ejemplo vamos a utilizar el primero, el Dibargüengoitia. Entonces, nada más por ser el primero, no por ninguna otra razón. Entonces, bueno, ustedes deben escoger uno de estos textos, ¿ok? Y posteriormente vamos a utilizar nuestra plantilla, que ya viene de lo que se descargó del archivo que te dio Prepa en línea, que es el resumen. Solo le anexé la carátula y las referencias, ¿ok? Nuestras referencias clásicas. Ojo, aquí ya también les anexé los demás recursos de la semana que Prepa en línea te indica que debes utilizar. Aquí dice actividad integradora 4, que utilices el resumen, pasos para resumir, el proceso de corrección de textos, todos están aquí y aquí tuve un error. ¿Ok? Tú vas a completar la información necesaria. Entonces, estos son los textos que la propia actividad te dice que utilices. Bueno, entonces vamos a realizar nuestra actividad. Recuerda que antes de realizarla, vamos a retomar también el archivo del proceso de escritura. Se dice que la escritura es un proceso mental, cognitivo, ¿ok? Un método de trabajo que se desarrolla por etapas. De acuerdo con Pulido, representa un acto mediante el cual se transforman los pensamientos y las ideas en letra impresa, de una manera secuencial, coherente, con propósitos definidos y con una intención y estilo. Entonces, cuando tú haces una tarea, vamos a hacer un proceso de planeación, donde primero vas a responder, por ejemplo, cuando vayas a hacer un ensayo o el resumen, ¿qué quiero comunicar? Es la idea central o tesis que condiciona el desarrollo del texto. En este caso, recuerdas que la misma actividad te dice que tú tienes que convencer a alguien de este texto que tú has leído, así como cuando platicas una serie, por qué te gustó, etcétera. Pero en los textos hay más riqueza que tú puedes explicar, ¿ok? Entonces el tema es convencer, concientizar de la importancia del texto de este autor. Le vamos a llamar, porque su apellido me cuesta, Jorge. Del autor Jorge, vamos a resaltar la importancia de su texto, ¿ok? Entonces, aquí tú vas a ir paso por paso. La fase de planeación es cuestionarte. ¿Cuál es el propósito? ¿Vas a informar? ¿Vas a explicar? ¿Vas a persuadir o vas a instruir? Ojo, cada uno de estos es un nivel de profundidad con el cual tratarás de hacer tu texto. Yo te diría primero, pues vamos a informar, que es el paso más sencillo. Requiere menos argumentación. Alguien que explica ya pues retoma varios detalles más profundos, y el que persuade pues hasta compara con otros autores, y el que instruye, bueno, da mucho más contexto, ¿ok? Entonces nosotros nos vamos a quedar en el nivel informativo. El destinatario. ¿A quién se va a dirigir este texto? Por ejemplo, a un familiar, a un adolescente, a un adulto. ¿A quién? Porque de eso va a depender también tu vocabulario. ¿Cuál es la mejor forma de escribir para ese destinatario? Es lo que decíamos, vocabulario y redacción. ¿Cuáles son las características y necesidades? ¿Ok? Si es para un adulto, pues va a requerir muchísima información. Si es para alguien de tu edad, por ejemplo, que sea un adolescente o un adulto joven, pues va a requerir un lenguaje un poco más fluido, pero con la información suficiente. Tipo de texto. Tú vas a identificar si el texto que vas a escribir es narrativo, descriptivo, explicativo, comparativo, argumentativo, entre otros. Ya vimos los tipos de texto con la actividad número 3. Investigación preliminar. Ojo, hay una investigación. Esta recopilación de información documental y de campo sobre el tema elegido. Esta última comprende entrevistas, encuestas, pruebas y cuestionarios. Aquí la investigación documental va a ser que recopilemos, por ejemplo, de páginas de internet, que yo ya aquí te doy una muestra, tú vas a encontrar probablemente otras y puedes compartirlas en el foro Aprendiendo. Ojo, ahí sí, no quedes, aquí está la biografía de Jorge, ¿no? Sino que digas, en esta página encontré los datos que nos piden para la actividad número 4, ¿ok? Entonces ahí cada quien va a buscar al autor que le corresponda. Ahí estaríamos compartiendo la información, ¿ok?
Bueno, vamos a investigar pues esta información que nos están pidiendo. Ahorita lo vamos a ver. La redacción dice que algunos estilos pueden ser narrativo o expositivo y aquí nos dan más información. El narrativo es relatar una historia ficticia o verídica, por ejemplo, una novela o el cuento. El expositivo es informar, difundir conocimientos de forma clara y precisa, que es lo que te decía, que es lo que vamos a utilizar. Entonces puede ser un texto expositivo de tipo divulgativo, que son de interés general, van dirigidos al público en general, debido a que no exigen un conocimiento previo sobre el tema. Por ejemplo, apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, etc. En tu caso va a ser pues un reporte de una tarea. Especializados son textos de difícil lectura, exigen conocimientos previos y amplios. Ejemplo de ellos son los informes, las leyes, los artículos de investigación científica. Aunque ahorita los artículos están procurando que sea de un lenguaje más asequible para toda la población en general, para que se interese en la ciencia. Bueno, de tipo descriptivo, que su intención es detallar y pormenorizar un hecho u objeto, las personas, lugares, sentimientos, ya sean reales o ficticios, ¿ok? Podría ser por ahí también. Argumentativo explica o justifica, aquí comparamos puntos de vista y autores, cómo suceden las cosas tal o cual, de cual modo, ¿ok? Entonces, eso fue la redacción. Es decir, primero planeamos qué vamos a poner, vamos a hacer nuestra plantilla, que fue esto, y luego vamos a redactarla, es decir, vamos a escribir la información de acuerdo al tipo de texto que queremos crear, ¿ok? Por ejemplo, les decía que un argumentativo requiere que investigues otros autores de la época y los compares con el texto que estás leyendo, y cites y parafrasees. Entonces, es algo un poco más complejo. Y en la revisión, una vez que ya llené toda mi información, pues vamos a revisarla, que realmente vamos a darle una lectura general. Te recomiendo aquí que una vez que hayas llenado tu cuadro, o más bien toda la información que se te pide, descanses 20 minutos y luego regreses a tu actividad para que no se vicie tu vista y puedas detectar lo siguiente, que es contrastar objetivos formulados en la fase de planeación. Es decir, si estoy haciendo un texto informativo, un texto de divulgación que sea fácil, que todo el mundo lo pueda entender, si estoy respaldándome con fuentes, porque ojo, todos requieren que revises información y fuentes que sean confiables. Ahora vamos a revisar la escritura, que haya coherencia, que no haya faltas de ortografía, que no haya faltas de gramática, sintaxis o puntuación. Recuerda que todo esto es práctica, ¿ok? Verifica si el texto es adecuado para el destinatario al que se dirige, por ejemplo, público en general. Incluye la información que se preparó con anticipación, sí, por eso lo estamos haciendo paso por paso. Recuerda que al final tú puedes borrar las instrucciones, pero recuerda que siempre se queda la información solicitada en las instrucciones, ¿ok? Bueno, que el texto se comprenda es muy importante, que se respete el estilo de redacción. Si empezaste hablando en infinitivo, es decir, omnipresente, así de verifica, incluye, no vamos a decir nosotros verificamos, nosotros incluimos, no puedes combinar esos dos tipos de redacciones, ¿ok? Que las ideas estén bien organizadas. Por eso ya tenemos una estructura, ¿viste? Ya hicimos nuestro plan. Y la reescritura, lo que hayas identificado que esté no adecuado, pues vamos a corregirlo. Es decir, vamos a ver esos errores ortográficos, pues una vez que los identifiqué, pues los corrijo. El texto que sea entendible, si yo detecto que hay algo que no se entiende, pues lo vuelvo a leer y lo trato de decir otra vez con mis palabras y lo vuelvo a escribir. Entonces eso hasta que quede más entendible. ¿Esto quién te puede ayudar? Que una tercera persona te lea lo que ya escribiste. Y si te plantea dudas, fíjate en qué elementos te está planteando dudas, porque por ahí puede estar el error, ¿ok? Si te das cuenta, esto lo vas a ocupar en cada una de tus actividades. Entonces, y este proceso te lo vamos a estar pidiendo módulo tras módulo. Entonces, es importante que lo practiques. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona cuál fue el autor y por qué lo preferiste. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir que yo escogí a Jorge. Entonces voy a copiar, voy a pegar el texto. Puedes dejar el cuadro. La verdad a mí me molesta un poco el cuadro, ¿no? Eso nada más informa que ahí va texto. Yo lo hago por fuera. El texto seleccionado fue de... y pongo su nombre. Ah, bueno. Y recuerda pegarlo como solo texto. Porque me pareció
Y aquí vas a decir, recuerda, unas 5 líneas de por qué te interesó. Y hay que leerlo. El canto del canario, las pinzas y los tres muertos. Ah, ya me acordé. Es un excelente cuento, muy interesante. Entonces, te pido que lo cheques, te va a tener muy entretenido. Entonces, no quiero causar spoilers, pero aquí tú dirías, por ejemplo, yo no lo podría dejar ahí porque le falta más profundidad. Si se dan cuenta, eso nada más lo dije en base al título y se nota. Entonces, hay que profundizar, mínimo 5 líneas, ¿ok? Bueno. Y si lo haces por fuera, pues recuerda eliminar tu cuadro de texto y darle formato, ¿ok? Por ejemplo, así. Eso es darle formato a tu información. Bueno, ese es un ejemplo, ustedes van a desarrollar más la idea, ¿ok? Bueno, investiga sobre el contexto del autor y completa la siguiente tabla. Yo aquí les tengo 3 opciones. Ustedes pueden encontrar más páginas, ¿ok? Entonces el autor se llama Jorge Ibargüengoitia. Bueno, le vamos a dar copiar y le vamos a dar pegar y vamos a ver en la primera no hubo resultados. Bueno, lo mismo hice con la segunda liga y sí hubo resultados. Y lo mismo hice en la tercera liga y también hubo resultados, ¿ok? Pero probablemente tenga que seguir buscando más. Pero bueno, de esa información yo voy a pegar voy a pegar a buscar la información tal cual. Y si copio y pego, recuerden que son citas, ¿ok? Bueno, vamos a ver, ¿cómo era el entorno familiar del autor? Pues aquí dice que nació en Guanajuato el 22 de enero del 98, murió en Madrid, España, en el 83, fue dramaturgo, narrador, ensayista, estudió arte dramático, maestría en letras y habrá que buscar qué es esto. Mira, aquí les dicen, le dan clic y sabrán qué es. De la UNAM y Teatro en Nueva York, becado por la Fundación Rockefeller, fue director de la Escuela de Verano, pero aquí no nos dice de su familia. Vamos a ver por acá. Nope. Bueno, entonces para poder llenar la primera información familiar, pues vamos a buscar en las 3 biografías que les proporcioné, pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, la parte de familia no la tocan mucho. Entonces lo que yo hice fue buscar en Google el apellido del autor y buscar entorno familiar y escogí, no Wikipedia, escogí algo de la UAM y bueno, ahí en esta información leyendo encontramos que se dice que del autor no hay mucha información y eso lo vamos a poner. No hay información detallada de la vida del autor, pero yo no me voy a conformar con eso, ¿ok? De acuerdo con X. Aquí vamos a poner una cita. Pero sí se sabe que, y aquí está, aquí nos dice que nace en 1928, perdón, en una ciudad de provincia, Guanajuato. De sus padres, Alejandro, y aquí tenemos información. Si yo copio y pego tal cual, voy a hacer una cita textual, lo vamos a hacer. No se los recomiendo, recuerden, porque pues no me dejó copiar y pegar, entonces lo vamos a escribir. No daría muy buena redacción, pero lo vamos a intentar, solo con Va a haber cuestiones que tendrán que hacer lo mismo en lo académico, económico, político, cultural, bélico, ¿ok? No lo van a encontrar todo tan fácil, hay que buscar. Entonces, esto es copiado y pegado, tal cual, porque no cambié ninguna palabra. Pero, en el caso de que así fuera, por ejemplo, tendríamos que hacer una cita. Entonces, vamos a escribir primero la referencia. Estamos viendo que esta es la URL, voy a empezar por eso, que es lo que tengo a la mano. Ojo, aquí falta más información, ¿eh? De lo que fue su familia todavía falta un párrafo, pero ya no me voy a concentrar en eso. Ustedes sí, ¿ok? Entonces me voy a regresar y puedo ver en el buscador, aquí, que fue mencionado por 5 personas. Y aquí puedo darle clic al Google y ya me dijeron aquí, no sé si vieron, a ver, nos vamos a regresar. Tengo
esta fuente, ¿ok? Le dije mencionado por, es decir, que otras personas, otros autores lo han mencionado este PDF. Entonces me lleva a Google Académico, que es el que busca los artículos, los PDFs académicos, y ahora sí, aquí puedo identificar la cita, los datos para citar. Entonces escojo la obra, estos fueron los que lo citaron, pero yo quiero la obra principal, ¿ok? Le doy clic y no, yo tengo aquí un traductor, ¿no? Y aquí ya tengo la obra con sus datos. Entonces le doy en las comillas y me aparece cómo debo citarlo, ¿ok? En APA sería así. Pueden ustedes agregarme esta cita, ¿vieron? O pueden, esto es lo que les decía, que yo les estoy enseñando a tener pues lo mínimo para una cita, pero hay una forma, una metodología para hacer citas que se llama APA, que les pide más cosas, ¿ok? Entonces, de acuerdo como yo se los pedí, sería Ceci, el autor, de acuerdo a la información que tenemos, y sería punto, que lo escribió en el 2006, punto, el nombre del texto, que se llama Rompecabezas, dos puntos, vida y obra de Jorge y dice que es de un volumen, de una revista. Entonces este es un artículo. Entonces yo hasta ahí les he enseñado. Y falta el párrafo, pero en este caso sería número de página. En la página encontré la información número 37. Esto es lo que yo les he enseñado. Página 37 y recuperado de, ¿ok? Ya sea que me lo hagan así, que es lo que les he enseñado, o así, estará muy bien, ¿ok? Esto es de acuerdo a la metodología APA y esto es lo mínimo que les he pedido como facilitadora. Cualquiera de los dos, excelente. Bueno, entonces vieron cómo pude detectar la cita del texto, por eso les recomiendo. Es una... ustedes pueden saber que es una fuente más confiable si aparece en el Google académico y si pueden encontrar su cita de esta manera, ¿ok? Ya teniendo esta información ya podemos saber que vamos a también les he enseñado, sí, que pongan entre así con puntos lo que es el nombre. Primero el apellido completo y luego las abreviaturas del nombre del autor. Esto sí se los he enseñado, porque aquí lo tenemos, Ríos Rocher y las abreviaturas, ¿ok? Bueno, entonces aquí estaría la información. Cualquiera de estos dos es aceptable. Bueno, entonces para mi cita yo voy a poner Ceci 2006. Si lo copié y lo pegué tal cual, voy a poner aquí Ceci, 2016. 16, ¿quedamos? 66, ¿ok? Y la página, porque esta es una cita textual. Entonces la página es 37. De ahí obtuve la información, ¿ok? Es muy importante que esta información la hagan. Ahora, ¿cómo sería con parafraseo? Entonces, bueno, esto a partir de aquí fue cita textual. Su padre. Ahora, con mis propias palabras, esta información. Aquí no hay mucho que hacer porque es casi similar, ¿ok? Pero bueno, hay ciertos cambios. Entonces, cuando yo lo digo con mis propias palabras, pues ya no iría con comillas. Con comillas es cuando copio y pego, ¿ok? Y también cambia un poco esta cita, porque ya en lugar de ser con página, ya no se agrega la página, solo el año, ¿ok? Entonces, así sería con parafraseo y así sería con cita textual. Es importante que ya lo vayan checando porque ya se los está pidiendo la misma actividad. Hasta dentro de las características del resumen les dicen que deben citar y referenciar las fuentes. Entonces, estos son citas y lo de aquí abajo son las referencias, ¿ok? Recuerden también unificar sus letras. Vamos a ponerle Arial 12, que es lo que estamos manejando en este. Bueno, entonces lo que ustedes decidan hacer estará bien hecho, pero recuerden
Si es cita textual, entre comillas y con el número de página. Y si es paráfrasis, es decir, con sus propias palabras, pues va sin comillas y va sin el número de página. Muy bien. Y lo mismo van a hacer con lo académico, lo económico, lo cultural, lo bélico. Esto, si se dan cuenta, no lo van a encontrar tal cual en las biografías, porque dicen de sus, bueno, sí, lo bélico, aquí dice su primera novela, Los Relámpagos de Agosto, fue una demoledora sátira a la Revolución Mexicana, lo cual lo hizo merecedor del premio de la Casa de las Américas. ¿Ok? Igual acá, he hecho mano de las otras obras del costumbrismo para convertirlo en la base de historias irónicas y sarcásticas. ¿Ok? Pero todavía faltaría más. ¿Cuáles eran sus ideas conforme a la guerra, conforme a las rebeliones? Entonces dice que fue director de la Escuela de Guanajuato, profesor del Summerhill, colaboró en el Excelsior. Esto de colaboró en el Excelsior y director, si se dan cuenta, es lo académico. Y hasta algunas partes culturales. En la literatura, trabajó en la revista mexicana de la literatura, estuvo en el teatro. Aquí tienen que desarmar su información para ubicarlas dentro de dentro del rango que sea, es decir, al aspecto académico, económico, político, cultural o bélico. Por ejemplo, no hay mucho de lo político, entonces habrá que buscar, así como buscamos lo de la familia, habrá que buscarlo en el Google de entorno cultural o entorno político del autor, ¿ok? Pero es algo muy sencillo, ya vimos la primera parte, ustedes se encargan de lo demás. Ojo, todos los espacios los deben completar. Bueno, y como tercer punto, para comprender tu texto, responde las preguntas siguientes. ¿Cuál será la idea principal? Vemos que en este texto de Jorge hay 3 historias diferentes y dentro de esas 3 historias, por ejemplo, la de los 3 muertos te manejan 3 historias de 3 muertos, entonces ya son más historias, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la temática principal de esas 3 historias? Del canario, las pinzas y los 3 muertos. Tal vez será la deshonestidad de las personas o cómo se pueden manifestar las personas deshonestas. Ustedes decidirán, pero es un tema que une a las 3 historias, ¿ok? ¿Qué es lo que se repite? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Bueno, brevemente describe de qué se trata cada una de las historias. Escribe las palabras clave. Pues si se dan cuenta, las palabras clave, por ejemplo, cuando vemos el canario que habla de un hombre de diferentes robos. El primero, un hombre que llevaba un costal vacío, que estaba durmiendo ahí, que no estaba robando, pero solamente estaba durmiendo. Otro, que se roban ropa y son 3 hombres que ven con un costal y que no dicen que son los ladrones. Otro, que se robó 2.5 pesos de la casa. Otro que acababa de salir y parece que no se llevó nada, pero se pelea con el muchacho de la casa, ¿no? Y luego ya el último es que se estaba robando lo que era un canario. Entonces habla de robos. Entonces la palabra clave aquí podría ser, aparte de canarios, robos, al menos en cuanto a la primera. Y así tendrán que ir haciéndole para cada una. Aquí la dejamos porque si no haría toda la actividad. Pero recuerden que aquí faltan más palabras clave. Leeríamos las pinzas y veríamos de qué están hablando. Aparte de unas pinzas, ¿de qué más? ¿Cuáles otras ideas principales y palabras claves encontramos ahí? Describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Supongamos que estemos hablando de personas, de la deshonestidad de las personas, ¿ok? Supongamos. Esto lo tendríamos que completar con la intención del texto, que es de acuerdo a lo que descubrimos en lo que se enfocaba la temática de el autor, que en este caso, por ejemplo, tuvimos un poco de lo bélico. Vimos que no hubo mucha información de su familia. A ver, por acá decía de su familia que fue educado entre mujeres que lo adoraban, su mamá y su tía Antijon, y que creían que iba a ser ingeniero para poder recuperar en algún momento el dinero que tuvieron, pero pues lamentablemente no terminó sus estudios porque se dedicó a escribir, ¿no? Entonces es un hombre que vivió entre mujeres. Y si se dan cuenta, la primera parte de la obra que estamos leyendo del cuento habla de un muchacho que vivía con su tía o su abuelita, creo. Sí, su tía.
Entonces, es un hombre que vivía con una mujer. Entonces, estamos hablando que un poquito ahí se refleja su contexto familiar. Es lo mismo que ustedes van a ir detectando. Por ejemplo, cuando hablaba que escribía de una manera sátira, aquí, sátira de la Revolución Mexicana, bueno, estos son hechos que hablan sobre cómo fue la vida después de la Revolución. El cuento fue escrito aquí 1967. Ya tenía un poco de tiempo de haber pasado la Revolución Mexicana, pero sí nos da una impresión, ¿no? Que de acuerdo, y nada más con esos pequeños puntos, ustedes deben relacionar lo que les decían de su entorno académico, económico, político, cultural, con el tema de la lectura. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que si hablamos que el tema principal es la deshonestidad o cómo estaba el ambiente en cuanto a honestidad en México, podríamos decir eso, escribirlo aquí. Por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ir, conforme más lean, van a dar uniones o semejanzas entre lo que es el autor, su vida y su obra. Esto es algo que es súper importante porque ningún autor se escapa de esto. Aún Tolkien, aún el autor de los libros de George Martin, el autor de Juego de Tronos, todos reflejan parte de su ser, de su vida, porque en eso se inspiran las grandes obras. Reflejan en todo su entorno en sus obras. Entonces, ustedes deben ir identificando estas cuestiones. Y conforme la identifiquen, podrán también identificar cuál es la intención del texto. Es una manera chistosa, sátira, de poder, por ejemplo, de Jorge, poder describir cómo era el contexto mexicano en la época de 1967, pero en forma de sátira, ¿no? Una forma entretenida, ¿ok? Por ejemplo, ya les dije eso, ustedes sigan analizando el texto, ¿ok? Redacta el resumen, recuerda usar de forma adecuada los acentos, signos de puntuación y tipos de palabras. Entonces, aquí vas a escribir tú el título y luego vas a escribir una cuartilla. Recuerden que una cuartilla es una hoja completita de, por ejemplo, la siguiente, con todo ese resumen. Tienen mucha información ya, tienen cuál es el tema, cuál es la intención del autor, cuál es su entorno, cuáles son las ideas principales de todo el cuento y cuáles son las ideas secundarias, ¿ok? Tienen mucha información para poder dar este punto de vista. Ojo, su resumen debe hablar de esta cuestión del entorno del autor, de las ideas principales y las palabras claves del texto, porque es lo que ya estuvimos haciendo. Retomen la información previa en forma de párrafo, ¿ok? Es muy sencillo. Luego, para finalizar, expondrás tu resumen en un audio o video, el cual debe cubrir las siguientes características. La duración debe ser de 2 a 3 minutos. En la introducción menciona tu nombre, la actividad y el propósito de la exposición. Es decir, vas a decir, hola, yo soy Luz Yadira Ríos Rocher, la actividad es la actividad número 4, la actividad integradora del módulo 2, y el propósito es poder mostrar al público que me está escuchando la importancia de los textos de Jorge Ibargüengoitia sobre, principalmente en su cuento El Canario, las pinzas y los tres muertos, ¿ok? El título se llama La deshonestidad en México después de la Revolución y trata de lo siguiente, y ya empiezas a hablar de tu resumen. Ojo, dice que no se trata de que leas lo que escribiste, sino de que expliques la lectura retomando los elementos de tu resumen, ¿ok? Entonces ya tendrás tu resumen, pero recuerda que leer no le da esa entonación, esas pausas, esa emoción que vas a necesitar para que quien te escucha se enamore del texto, ¿ok? Finalmente, la conclusión. Dentro del audio menciona cuál es la intención del texto que leíste y un nuevo aprendizaje que hayas adquirido a partir de la lectura. Te recomiendo que escribas esa conclusión, ¿ok? Si puedes, agrégalo como parte de tu resumen para que no se te olvide. Luego el vínculo, sube tu URL, aquí lo vamos a poner, de cuando lo hayas subido a tu nube, ya sea Google Drive, OneDrive, Dropbox, etcétera. Aquí vas a subir el enlace, pero recuerda que escoge la opción que cualquiera que tenga el enlace lo pueda ver, ¿ok? Nota, para grabar el audio puedes hacerlo con la grabadora del teléfono, el celular, tu computadora y puedes buscar videos tutoriales en YouTube. La semana pasada yo te ofrecí en el foro Aprendiendo y en el foro de avisos opciones para que pudieras hacer esta información. Retómalos, por favor, para que puedas nuevamente realizarlo. Y finalmente las referencias. Aquí ya puse unos ejemplos y
Tú recuerda agregar la información que les falta a estas referencias y aquí está el ejemplo del texto que utilicé. Tú vas a ocupar también otros textos. Recuerda que esto fue solamente para la vida familiar, aunque este texto tiene otras informaciones importantes, ¿ok? Ahí lo puedes checar. Muy bien, pero recuerda anexar tus fuentes de esta manera. Cualquiera de las dos es viable. Bueno, pues eso sería todo por parte de la actividad integradora número 4. Que tengas un excelente día, éxito en tu actividad.